Bien, hermano, buenas noches. Para aquellos que todavía no hemos podido saludar, contentos y agradecidos con el Señor, esperamos la ayuda de Él, sobre todo con la conexión, el servicio, que no se presenten las intermitencias de esta mañana. Y bueno, animados por nuestro hermano en esta mañana, transcurso de la tarde estuvimos preparando estas diapositivas con el deseo de nuestros corazones que pueda ser de mucha ayuda para cada uno de ustedes como lo ha sido para nosotros. Eh, la parte visual ayuda mucho para la memoria a largo plazo y anhelamos, como oíamos de nuestro hermano Isaac, que este tiempo acá en la sala pueda ser de rico provecho espiritual para cada uno de nosotros, nuestras vidas, nuestras almas. Bien, hermanos, como decíamos esta mañana, ya en esta ocasión vamos a entrar propiamente a considerar, a estudiar la vida del profeta Elías. 3 capítulos del primer libro de los Reyes estaremos considerando en estos días, capítulo 17, capítulo 18 y 19, y el capítulo 1 y capítulo 2 del segundo libro de los Reyes. Corta, comparada con otras biografías, como decíamos, pero con mucha sustancia, llena de preciosas y prácticas lecciones espirituales para cada uno de nosotros. Le invito a abrir su Biblia y vamos a leer en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, vamos a comenzar leyendo los primeros 7 versículos con ayuda del Señor. Dice así la palabra de Dios. Si hay alguna persona conectada y no tiene la Biblia a la mano, preste atención a la lectura. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Hasta aquí, por ahora, esperando la bendición del Señor. Amén. La Biblia es un libro muy amplio, muy precioso, lleno de enseñanzas. Y cuando un creyente nuevo en la fe comienza en su carrera cristiana, una de las primeras preguntas que suele hacerse es: ¿cómo comenzar a estudiar la Biblia? ¿Cómo comenzar a leerla? ¿Por dónde empezar? Hay tanto que extraer de ella. Siempre se nos ha enseñado que lo más práctico y provechoso es comenzar con los evangelios, llevar una lectura consecutiva, en orden, cronológica, y esto es de gran provecho para nosotros. De manera que una de las formas como estudiar la Biblia es estudiando un libro de ella a la vez, capítulo por capítulo, versículo por versículo, en un orden establecido, y entender que la Biblia está organizada. El Espíritu Santo nos las ha dado con un orden tal que incluso sus libros pueden agruparse de tal manera. Se puede estudiar a profundidad un capítulo de las Escrituras. Otra manera como estudiar la Biblia es pensando en un tema en específico. Ejemplo, el amor. Estudiar acerca del amor, tomar una concordancia como ayuda extra y ver entonces las muchas referencias a la palabra amor y sacar tantas lecciones relacionadas con el amor. Un tópico de las Escrituras, estudiar algún tema específico, doctrinal,
como por ejemplo las reuniones de una asamblea, la disciplina, las ofrendas, los dones espirituales. Es otra forma como estudiar la Biblia a través de temas. Pero una manera como estudiar nuestra Biblia, la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos, es a través de la biografía de hombres y mujeres que tenemos en ella. Está lleno de la vida de muchos hombres en el pasado. Algunos que se han tomado esta tarea han llegado a señalar que hay más de 2000 nombres que se hacen referencia en la Biblia, en la palabra de Dios. Algunos se mencionan una sola vez, por ejemplo en la genealogía, pero hay otros nombres que resaltan, que son mencionados. Ver sus oficios, como en el caso que tenemos por delante, Elías el profeta, y ver las referencias que hay de estos hombres y mujeres en las escrituras, es de rica lección espiritual para nosotros. En 1 Corintios capítulo 10 tenemos como la referencia básica a ayudarnos a comprender lo que vamos a hacer con estos ejemplos, ejemplos de hombres y mujeres que están escritos para nosotros, para ayudarnos en la meditación. También ejemplos no tan buenos de hombres en el pasado para ayudarnos a no caer en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, hermanos, una de las maneras como estudiamos nuestra Biblia, a mí en lo personal me gusta mucho y espero compartir con cada uno de ustedes en esta ocasión, es a través de la biografía de un hombre. Y vamos a considerar la biografía del profeta Elías, su vida. Podemos comenzar señalando, van a ser varias las lecciones que vamos a tener en estos días acerca de la vida del profeta Elías, pero a grandes rasgos, una de las cosas que más nos llama la atención es ver, como tenemos aquí en esta primera diapositiva, el ejemplo de una vida formada por el Espíritu Santo de Dios. Cómo el Espíritu de Dios trabajó en la vida de este gran profeta, en lo silencio, en lo privado, cómo moldó su vida como el barro en manos del alfarero para darle forma y finalmente procurar la utilidad de aquella vasija que está haciendo. Elías tenía por delante llevar a cabo grandes responsabilidades y para esto vamos a ver cómo fue preparado, capacitado por Dios para asumir grandes retos, sobre todo en época, en tiempos bien difíciles. ¿No podemos, hermanos, identificarnos cada uno de nosotros en esta noche con la vida de Elías? Por supuesto que sí. Todos nosotros estamos en estos momentos atravesando por tiempos difíciles, la pandemia, sin poder congregarnos con libertad como lo solíamos hacer. Se ha visto interrumpido propósitos, ministerios, y cada uno de nosotros puede verse afectado en estos momentos, pero descansamos al pensar que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, ha preparado, ha capacitado y sigue ayudando a su pueblo, a cada hijo en particular, para ser ejemplo, para serle fiel a Él y para seguir sirviéndole en el lugar donde está. Es impresionante ver cuántos han creído en estos días. El Evangelio cómo se está llevando por medio de familiares, amigos, en el lugar donde está. Y muchas veces sin tener una reunión pública para la exposición del Evangelio como lo solíamos tener con libertad antes de la pandemia y de este virus que hoy azota a la humanidad. Entonces, hermanos, atravesando por tiempos difíciles, podemos continuar con nuestras responsabilidades, con nuestros compromisos, primeramente con el Señor, y gracias a su Santo Espíritu, capacitándonos a cada uno de nosotros. Bien, entonces, cuando comenzamos a estudiar la vida, la biografía de un hombre, de una mujer, es importante que comencemos preguntándonos acerca del trasfondo de esa persona, lo que envolvía, ayudarnos a ver dónde vivían, quiénes fueron sus familiares, el contexto político, económico, social de la época, tratar como dice uno en criollo, ponerse en los zapatos del otro. En este caso, vamos a procurar con ayuda del Señor, como
ponernos en los zapatos de Elías, en la posición de Elías, en el contexto que él estaba viviendo, para tratar de comprender un poco más a profundidad su vida, su corazón, sus emociones, lo que podía pensar, las luchas que podía tener y cómo logró superarlas. Entonces, lo primero que queremos considerar en el contexto de Elías es pensar en la familia. Esto que tenemos, hermanos, va a ser de ayuda, sobre todo para los creyentes más jóvenes. Puede ser un patrón que usted continúe el día de mañana y le animo a hacerlo. Este patrón lo puede emplear para estudiar la vida, la biografía de cualquier otro hombre o mujer en las Escrituras. Va a ser de mucha ayuda continuar con este patrón que vamos a compartir en estos días. Entonces, la familia. En el caso de Elías, a diferencia de otros profetas, desconocemos quiénes pudieron ser los padres del profeta Elías. Desconocemos el lugar de nacimiento y el momento específico en el que él fue llamado para llevar a cabo el servicio profético. En otros casos va a ser de mucha ayuda. ¿Y por qué comenzamos estudiando la familia que envuelve a un personaje en las Escrituras que queremos estudiar? Porque la familia, como siempre lo hemos aprendido y lo hemos experimentado en el día de hoy, es de gran influencia, bien sea de manera positiva o de manera negativa, para el desarrollo y para el comportamiento de una persona a futuro. Entonces ayuda mucho ver las raíces de una persona cuando estudiamos la biografía en la Biblia, pero no lo tenemos en el caso del profeta Elías. Pensamos que, como en el caso de aquel Melquisedec en Génesis capítulo 12, sin padres, sin hijos, sin genealogías, así tenemos el caso que tenemos por delante, la vida de Elías. Hay una lección aquí en este pequeño detalle. Por lo general, uno ve hombres y aún mujeres que han sido utilizados grandemente entre el pueblo de Dios en la asamblea y que vienen con una trayectoria de familia cristiana, sus padres, sus bisabuelos, sus tatarabuelos. Hoy en día tenemos en la asamblea una tercera y cuarta generación de fieles creyentes y sin duda alguna que el trasfondo, esas generaciones que han antecedido a ese creyente o a esa creyente han sido de influencia positiva para lo que él o ella es hoy entre el pueblo de Dios. Pero hermanos, no debe desanimarse un creyente que probablemente está llegando a la asamblea, a los caminos del Señor, y quizás sea el primero en su familia. Quizás sea el único creyente, sus padres no son creyentes, sus abuelos, sus familiares. Y llegar a pensar, bueno, quizás yo no pueda ser de tanta utilidad en la asamblea como mi hermano o mi hermana, que fue criado en el Evangelio, que viene de padres y de abuelos creyentes. No necesariamente. Hay ejemplos en las Escrituras que tendremos de hombres que fueron de gran utilidad y desconocemos quiénes pudieron ser sus antepasados. En el caso de Elías, conocemos, como vamos a ver más adelante, el lugar donde vivía, pero no conocemos su familia. Ahora, lo próximo que podemos preguntarnos de Elías y su comienzo era su hogar. ¿Dónde vivía Elías? Y sí lo hemos leído en esta noche. Hemos leído en el capítulo 17, verso 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Entonces tenemos una gran referencia, el hogar de Elías, donde vivía el profeta Elías. Vivía aquí, como lo podemos ver en el mapa, en este lugar llamado Tisbe de Galaad. Era un lugar muy fértil. Si se aprecia en el mapa, es un lugar que está más como verde. Pertenece a lo que se ha conocido como la luna fértil, la media luna fértil del Medio o del Cercano Oriente. Tisbe de Galaad estaba dentro de aquel lugar, una tierra que era muy codiciada por muchos en el Oriente hasta el día de hoy. El lugar donde vivía Tisbita, Elías, Tisbita, era un lugar de mucha fertilidad, un clima fresco, montañoso. Se caracteriza por ser boscoso, madera fina, de donde salían, no sé si todavía hasta el día de hoy, pero en aquella época era característico por las plantas medicinales
que podían haber. Como tenemos aquí en la lista, era un lugar de mucho pasto. Recordemos aquellas tierras de Galaad. Salmo 22 y 12, la referencia a los fuertes toros de Basán, pertenecen a esta tierra. Aquí una pequeña foto hasta el día de hoy de lo que es Tisbe, una tierra muy fértil, muy montañosa, muy productiva. Si algunos no lo pueden apreciar, creo que deben minimizar la pequeña ventana de los contactos para que puedan apreciarlo mejor. Ahora, ¿por qué estamos considerando estos detalles? El hogar de Elías, ¿dónde vivía? Tantas características del lugar donde este hombre estaba viviendo y del cual el Señor le sacó para su servicio. Bueno, hermanos, como tenemos aquí abajo, a pesar de todo eso que Elías Tisbita tenía, él renunció a todo aquello, a lo que podía representar aquella tierra de Tisbet, de Galaad, rica, productiva, fructífera. Y vamos a ver Elías haciendo algunos movimientos, siendo guiado por Dios. Vamos a ver específicamente en estos días 7 ocasiones en las que él se movió de un lugar a otro. Y el primer lugar al que él se mueve, como lo tenemos aquí en el mapa, luego de Samaria, para presentarse en Tacat, vamos a ver que él se va a mover hasta el arroyo de Kerit, un lugar inhóspito, desierto y solo. Nos hace recordar la vida, ¿verdad?, de aquel Moisés. El escritor a los Hebreos, en el capítulo 11, hablando así acerca de los hombres de la fe, nos da un precioso detalle de Moisés, que este, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? Porque tenía por mayores riquezas el vituperio de Cristo que el tesoro de los egipcios. Moisés, Elías y tantos otros que tenemos ejemplo de hombres que renunciaron al lugar incluso donde podían estar cómodos por el servicio, la fidelidad a su Señor. Hermanos, qué preciosa lección para nosotros hoy. Que una vez por todas, el creyente que puede estar en dos aguas, decidir renunciar a este mundo, a las comodidades que pudiese representar y ser sensible a la voz de su Señor, aunque parezca que para el lugar que le está llamando, las condiciones a las cuales está tratando de exponerle su Señor puedan ser completamente difíciles e inferiores, pero ser sensibles a la voz del Señor. Si hay una persona no salva en esta noche en la reunión, algún familiar que todavía no es salvo, ojalá usted pueda entender que el Señor le está llamando para salvación, que todo lo que hay en el mundo pasará, como dijo el apóstol Juan en su primera epístola. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos querido mostrar estos detalles del hogar de Elías y la lección que tenemos aquí es la renuncia que él hizo a esto para irse a lugares y enfrentar adversidades y situaciones difíciles. ¿Cuántos hermanos sirviendo en su asamblea, yendo a lugares difíciles, hermanas esforzándose por llevar la palabra a los niños, a los jóvenes, a los más pequeños? Algunos hasta han renunciado a beneficios en este mundo, quizás a un salario alto, para ocuparse en un empleo que puede brindarle quizás menos dinero, menos ingresos, pero le da la oportunidad de tener mayor tiempo para servirle al Señor en su asamblea. Hermanos y hermanas que hasta el día de hoy siguen siguiendo el ejemplo de Elías Tisbita. Todo por servir a su Señor, serle fiel a Él y atesorar para la eternidad. Pero avanzando, tenemos no solo el hogar de Elías Tisbita y del cual el Señor le llamó allí en Tisbe de Galaad. Lo próximo a considerar en la vida de Elías es el gobierno de turno de aquel entonces. Es importantísimo siempre considerar este detalle porque es de gran influencia. De esta manera, la vida del hombre y de la mujer hasta el día de hoy puede verse afectada, bien sea positivo o negativamente,
aún afectar nuestro estado de ánimo, el gobierno que pueda haber de turno en una nación. En las Escrituras tenemos ejemplos, épocas de buenos gobiernos, donde el pueblo de Dios, Israel, experimentó grandes bendiciones a partir de, eh, la, de la época de los reyes, cuando fue señalado Saúl como el primer rey. Pero también vamos a ver épocas con reyes difíciles, paganos, perversos. ¿Cuál fue el caso de el profeta Elías? Algunos hermanos, sobre todo venezolanos, que pueden estar esta noche en la sala, van a sentirse en alguna medida identificados con el contexto de Elías. Elías le tocó vivir en un contexto muy difícil desde el punto de vista político. Fue nada más y nada menos que bajo el periodo del rey Acab. El rey que perteneció a la cuarta dinastía del reino del norte, el reino de Israel, luego de que el reino se dividiera. Primer libro de los Reyes, capítulo 12, bajo Roboán, el hijo de Salomón, y Jeroboam. Entonces recordemos que se dividió en dos la tierra de Israel, el pueblo, el reino del norte bajo Israel, 10 tribus, y el reino del sur bajo Judá y la tribu de Benjamín. Entonces, a él le tocó llevar a cabo su ministerio propiamente ante el rey Acab y el reino del norte. Fue un rey malo, un rey que llevó al pueblo, a la nación, a la idolatría, lo llevó a la ruina espiritual, a la mayoría de ellos. Como lo tenemos allí, primer libro de los Reyes, capítulo 16, verso 28 al 33, tenemos estos detalles. Y honra y durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab su hijo. Comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. La capital, Samaria, símbolo muchas veces en el Antiguo Testamento de la perdición. Acab se casó con Jezabel, y Jezabel, no es difícil para cada uno de nosotros oír este nombre, tener en nuestra mente una concepción de lo que es la perdición, lo que lleva al hombre a la ruina. En Apocalipsis tenemos el mensaje a las 7 iglesias, y allí el Señor da el mensaje a una de aquellas iglesias y habla acerca de Jezabel. Apocalipsis capítulo 2, mensaje te atira a la cuarta iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es símbolo de la perdición. Si hay una mujer de las más perversas que tenemos en las escrituras, de Génesis al Apocalipsis, quizás como que se pueda llevar el premio, esa es esta mujer perversa, malvada, Jezabel. Con esta mujer se casó Acab, y ella fue de una terrible influencia para la desviación de Acab y de su corazón. Llevó a Acab, rey de Israel, a multiplicar los lugares idolátricos, como lo vamos a ver en la parte religiosa, pero también a tener grandes conflictos desde el punto de vista político. Este fue el contexto de Elías, y vamos a ver cómo Elías, a pesar de este contexto tan difícil, con un gobierno idólatra, malo y perverso, el peor como hemos leído, llevó a cabo su ministerio con fidelidad. Hermano, podemos hallar consuelo. Sí, se puede. Se puede servir al Señor, aun cuando todo a nuestro alrededor parezca estar cayéndose a pedazos. Gracias al Señor por la asamblea donde estamos congregada al nombre
del Señor. Pero lo próximo es la economía. Dios trajo juicio por medio de el mismo profeta Elías. La sequía y el hambre fue lo que caracterizó gran parte de aquella época, de aquellos años, bajo el reinado de Acab. Fue el juicio divino de Dios por la desviación del pueblo. Hambre y sequía fue lo que vino para toda aquella nación. Y Elías no escapó a esta situación. Elías aceptó la voluntad de Dios para su vida. Fuerte crisis por la que naciones hoy están atravesando. No he conocido últimamente los detalles de Bolivia, cómo puede estar la economía allá, pero por lo que ha estado atravesando nuestra nación, Venezuela, y muchos otros países, sobre todo países suramericanos, uno puede ver la injusticia social, el trato hacia el obrero, hacia el trabajador, y uno puede ver a su alrededor, y todo esto puede, de alguna manera, de algún modo, afectar sensible, de una manera sensible nuestros corazones, no estamos ajenos, y puede traer aflicción al corazón de los hijos de Dios. Pero no debe ser así, hermanos. Debemos siempre confiar en el Señor, confiar en su divina providencia, en su fidelidad, como fue el caso de Elías. Elías aceptó la voluntad de Dios para su vida, siendo él parte de Israel y siendo él parte de aquella nación. Tiempos difíciles económicamente para Elías, como puede ser quizás para algunas familias entre el pueblo de Dios en el día de hoy. La religión, cómo estaba el ambiente espiritual religioso para aquella época. La adoración a Baal fue lo principal, una y otra vez. Y tanto que el Señor, Dios, lo advirtió cuando los sacó con mano poderosa y los tenía en el desierto, bajo Josué, cuando entraran en la tierra de Canaán, debían acabar con todos aquellos moradores cananeos y también con sus dioses, pero no fue así. Vemos las terribles consecuencias de no haber acabado con el enemigo desde la época de Josué. La adoración a Baal por parte de Acab y de gran parte de la nación. La adoración a la diosa Cera, conocida como Diana más adelante, hasta el día de hoy, en muchos lugares, se sigue idolatrando a esta mujer. Pero a pesar de todo esto, hermanos, hay algo positivo. Elías no lo sabía, como lo vamos a estudiar más adelante, pero en medio de toda esta gran decadencia espiritual en la nación, Dios tenía, como siempre ha tenido, se ha reservado un remanente fiel. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, 15 al 18, tenemos esa referencia. Cuando Elías, como vamos a estudiar más adelante, llega al monte Horeb, él pensó que estaba solo, que todos se habían desviado, que no quedaba nadie más en la tierra. Dios le abrió los ojos a Elías y él pudo ver allí a un Jehud a quien iba a ungir. Acabaría con la dinastía de Omri y Jehud traería juicio ante la casa de Acab, ante Jezabel, su familia. Pondría orden más adelante en el segundo libro de los Reyes. Ahí estaba Eliseo, un joven que iba a ser ungido y continuaría el ministerio de Elías. Quizás Elías se preguntaría, ¿quién va a continuar? Ya Dios lo tenía preparado. Y el Señor le hace referencia a Elías. Habían allí 7,000 fieles que no habían doblado las rodillas ante Baal. El Señor tiene su remanente fiel, hermanos. Aún en la asamblea. Las asambleas hoy podemos pensar que son ese gran remanente fiel. Todas las asambleas congregadas al nombre del Señor alrededor del mundo son ese remanente fiel en el día de hoy, en medio de una gran cristiandad, de un mundo profesante donde muchos dicen ser cristianos. No dudamos que haya muchos salvados que hoy no estén congregados en una asamblea. Pero si pensamos en un remanente fiel en el día de hoy, eso son amados hermanos y hermanas que con sencillez se congregan en todo lugar al sencillo nombre del Señor. Él siempre tiene su remanente fiel, aquellos que van a procurar continuar fieles a Él, aunque la mayoría trate de ser arrastrada por las corrientes de este mundo y del pecado. Finalmente, los amigos. Estos 6 puntos son importantes, esenciales, y que influyen sobre la vida, sobre las emociones, sobre la manera de actuar, la actitud de cualquier persona en las Escrituras.
En el caso de Elías, a diferencia de Eliseo, no le vemos con amigos, con acompañantes. A Eliseo siempre le vamos a ver acompañado, a Elías no. Vamos a ver en estos capítulos que por lo general le vemos solo. Aunque este no es el modelo a seguir, no es el mejor ejemplo. Aquí en Venezuela tenemos nuestros maestros que nos han antecedido, siempre nos enseñan que el hombre de Dios no debe ser un llanero solitario, uno que procure hacer la obra solo. Tenemos, por el contrario, ejemplos buenos como el caso del apóstol Pablo. Siempre le vemos rodeado de buenos colaboradores en sus epístolas, saludando a varios hombres y mujeres, batallando, combatiendo con él en la fe y por el progreso del evangelio. Pero en el caso de Elías, le vemos solo, en la mayoría de los casos. Más adelante vamos a revisar este detalle. Probablemente está muy relacionado con lo que fue la preparación, la capacitación de él. Hay otros hombres que le vemos solos en algunas etapas de sus vidas. Moisés, 40 años en el desierto de Madián. Juan el Bautista habitó en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Y al Señor en ocasiones le vemos retirándose aparte para la meditación, para la comunión con su Padre. De manera que no es que es malo, la soledad en un momento es necesaria para el creyente, retirarse, apartarse para la comunión con Él. Probablemente, hermano, en este tiempo, en la que no hemos podido congregarnos con libertad, el Señor ha procurado eso en la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, luego de revisar el contexto que envolvía a Elías, familia, amigos, contexto económico, político, religioso, algunos eventos significativos antes de entrar en los detalles. Siempre, hermanos, desde niño, y les soy sincero, es una de las biografías que más me ha fascinado. Me fascina hasta el día de hoy estudiarla. Cada día que pasamos por ella, procuramos sacar algo nuevo. Elías oró para detener la lluvia. ¿Puede pensar en eso? Un hombre oró a Dios y los cielos fueron cerrados. No llovió por 3 años y medio. Superó todas las leyes de la naturaleza por la petición de un hombre pecador y sujeto a pasiones como las nuestras, como lo vamos a ver en poco tiempo. Se cerró los cielos. El alcance de la oración de este hombre. Oró nuevamente 7 veces allí en el Monte Carmelo para que se abriera nuevamente el cielo y se abrió y vino lluvia. No vemos esto, hermanos, en las Escrituras. No vemos esto en otro hombre común como Elías, excepto hasta un futuro. Apocalipsis capítulo 11, donde aquellos 2 testigos van a tener el poder de cerrar los cielos, de parar la lluvia por su periodo en la que van a estar profetizando. Es algo maravilloso, hermanos. Una corta biografía de un gran y poderoso profeta. Hizo descender fuego del cielo. Degolló a 450 profetas paganos en una misma ocasión, allí en el arroyo de Sison. Leyendo de manera muy sencilla mi Biblia, me parece ser que fue él quien llevó a cabo aquello, propiamente hablando. El coraje, la valentía de este gran hombre, degollar ante todo el pueblo a 450 profetas paganos, profetas de Baal. Grandes hazañas de este gran hombre. Muy bien, en el Nuevo Testamento tenemos alrededor de 30 referencias a él, y como revisábamos en esta mañana, estuvo allí en el monte de la transfiguración. La vida espiritual de Elías. Elías, sin duda alguna, que fue un hombre de oración. Y me gustaría leer ese detalle rápidamente. Santiago, epístola a Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18. Es la clave de este gran hombre de Dios. Es la clave, hermanos, de todo hombre y toda mujer de Dios que desee estar en las manos de Él para llevar a cabo grandes propósitos. Santiago capítulo 5, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró
y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Un hombre de oración, pero un hombre con dominio propio. No se amilanó ante Acab cuando el Señor le dijo, preséntate ante Acab en Samaria. Le estaba buscando por toda la tierra de Israel, buscándole en cualquier rincón, aún debajo de las piedras. Como hemos dicho en otras ocasiones, no para abrazarlo ni para mostrarle su afecto, para matarlo. Lo estaba buscando acá. Y sin embargo, cuando Dios le dijo a Elías, preséntate ante acá, no se amilanó, lo hizo. Desprendido de ambiciones terrenales, ya lo hemos visto, de dónde el Señor le llamó y lo que dejó. Fue un hombre que se conformó a la voluntad de su Dios para él, para su vida. ¿Cuánto necesitamos eso, hermanos, en el día de hoy? Que cada uno de nosotros estemos conforme con lo que el Señor permite en cada una de nuestras vidas. Fue obediente y fue sensible a la palabra de Dios. Vamos a ver en cada uno de estos 7 movimientos Elías, el Señor diciéndole, levántate, ve a tal lugar, regresa. Y vemos a Elías haciéndolo una y otra vez. Y lo vamos a ver en el primer caso, en esta noche, en el primer movimiento al que queremos llegar, allí en el arroyo de Querib. Pero lo que más nos anima en esta noche, hermanos, es pensar, como hemos leído en Santiago, capítulo 5 y verso 17, Elías era un hombre natural como nosotros, sujeto a pasiones como las nuestras. Siempre llegamos a pensar, y quizás el caso suyo no debe ser la excepción, ¿quién pudiese hacer lo que hizo Elías? Nadie, ¿verdad? La actitud, la valentía, el coraje. Pero Santiago nos dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, debilidades como las nuestras. Tuvo temor en un momento determinado. Lo vamos a ver también. A pesar de eso, hermanos, este hombre pudo alcanzar y hacer todo esto. ¿Podemos escribir una historia similar nosotros? Sí, a pesar de nuestras debilidades y de nuestras flaquezas. Vamos ya en estos minutos que nos quedan a quiero dejar primeramente con ustedes lo que va a ser el bosquejo para las próximas 2 reuniones y esperamos con la ayuda del Señor que nos permita poder abarcarlo. ¿Cómo vamos a estudiar la vida, la biografía de este gran profeta? Un bosquejo sugerido. Hay diversas formas cómo se puede estudiar la vida de un hombre, de una mujer. Por ejemplo, por la edad en su vida. Caso de Moisés. Siempre me gusta citar este ejemplo. Desde muy temprano hemos aprendido a Moisés y 3 grandes etapas. Sus primeros 40 años en Egipto, otros 40 años en el desierto de Madián y finalmente otros 40 años en el desierto guiando al pueblo de Dios. Los primeros 40 años en Egipto, considerando que era alguien, pero el Señor le lleva al desierto de Madián, pastor, allí con las ovejas de Jetro, su suegro, para que Moisés aprendiera que no era nadie. Y otros 40 años, Moisés aprendería que a pesar de no ser nadie, en las manos de Dios se puede ser alguien. Se puede estudiar la vida de una persona a través de su ministerio. Por ejemplo, el caso del Señor y sus milagros. Se puede estudiar la vida a través de viajes, como en el caso del apóstol Pablo, al estudiarse su biografía, sus viajes misioneros. Pero una manera también como se puede estudiar la biografía de un hombre en las Escrituras es su vida relacionada con lugares en los cuales él ha estado. Es la manera como pudieran haber otras, pero es el enfoque que queremos darle en estos estudios. Vamos a ver a Elías en 7 lugares distintos y en cada uno de estos lugares, bajo condiciones distintas, vamos a verle a él tomando decisiones, expresando emociones y manteniendo una actitud ante el Señor y ante los peligros o las adversidades que podían haber. Entonces, le vamos a ver primeramente en el arroyo de Querib. Es donde hemos leído en esta noche. Los primeros, capítulo 17, los primeros versículos, desde el verso 2 al verso 7, cuando el Señor le llamó, luego de haberse presentado en Samaria, haber dado ese contundente mensaje acá, que los cielos serían cerrados, no habría lluvia,
a causa de él y de todo lo que había causado con la idolatría en Israel. Entonces, el primer lugar al cual el Señor va a llamar a Elías es al arroyo de Querit. Vamos a verle allí en un lugar de preparación. Posteriormente, el Señor va a mover a Elías desde el arroyo de Querit al norte. El arroyo de Querit allí muy cerca, en el centro muy cerca de Jerusalén, la tierra de Samaria. Entonces le pide que se mueva al norte, a Sidón, a la tierra de Sidón, específicamente a Sarepta de Sidón, a la casa de una viuda. Una mujer que apenas tenía para ella y su hijo y echarse a morir. Y allí Dios sustentaría a Elías. Vamos a ver allí y aprender que eso representó para Elías un lugar de provisión. En tercer lugar, Dios le va a llamar. Ya es el momento para que Elías asuma nuevos retos, más difíciles, más complejos, de presentarse ante Acab. ¿Qué peligro podía representar para Elías? Vamos a considerar también este tercer movimiento. En cuarto lugar, vamos a ver a Elías en el arroyo de Sison. Luego de haber demostrado a todo el pueblo que no había nada en aquel ídolo Baal, no había el poder que había y que hay en el único Dios verdadero, y ante haber quitado la careta de aquellos falsantes, entonces los degolló en aquel arroyo a 450 profetas de Baal. Vamos a ver lo esencial del lugar de purificación que debe haber en la asamblea, en cada una de nuestras vidas, en nuestra familia, si queremos ser de gran provecho a Dios, al Señor, y a favor de los que no son salvos. Luego vamos a ver a Elías en la cumbre del Carmelo. Luego de la purificación le vemos ahí perseverante en oración. En aquella cumbre, muy cercano a aquel gran mar, pidiendo a Dios lluvia. Le vamos a ver perseverante en oración. Posteriormente vamos a ver a Elías, luego de haber hecho todo esto, una pequeña flaqueza. Porque como hemos dicho, fue hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Le vamos a ver huyendo de Jezabel hacia el monte Oreb, hacia el sur, a la península del Sinaí, muy lejos, creyendo que podía escapar, pero no escaparía de la presencia del Señor. Le vamos a ver a Elías en Oreb, precioso lugar, en aquella cueva. Vamos a ver allí el lugar de su presencia. Cada uno de estos lugares, hermanos, vamos a ver algunas figuras de la asamblea local. Finalmente vamos a ver Elías, segundo libro de los Reyes, capítulo 1, capítulo 2. Ya luego de algunos 4 o 5 años trabajando en yugado con Eliseo, habiéndole preparado, habiéndole capacitado, transmitido a aquel que iba a recibir el testigo. Le vamos a ver, luego de Betel, él va a descender a Jericó y allí, desde las riberas de aquel río Jordán, le vamos a ver en el lugar de la parucia, del arrebatamiento. Eso nos va a trasladar, hermanos, a nosotros, hasta el momento cuando recibamos su llamado, el rapto de la iglesia. Y esperamos salir de ese lugar, de las riberas del Jordán, anhelando y deseando su venida. Ojalá sea hoy. Entonces, ya para finalizar estos cortos minutos, hermanos, el arroyo de Querit, lugar de preparación. ¿Qué aprendemos de este lugar? Queremos verlo primeramente como la asamblea, el lugar donde el Señor nos ha puesto. Luego de habernos salvado, habernos sacado de un mundo que, aunque podía representar muchas comodidades, disfrutes, goces, como podía ser aquel lugar de Galaad, Señor le sacó. Señor nos sacó de un mundo y nos lleva a un lugar. El primer lugar es la asamblea. Qué precioso lugar. Queremos ver al arroyo de Querit, o queremos ver a la asamblea local, nuestra asamblea en el arroyo de Querit. ¿Qué aprendemos de este lugar, el arroyo de Querit? Era un lugar separado. Vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Era un lugar donde él podía esconderse, separado de toda la civilización. Allí estaría Elías por algún tiempo, separados de todos. Y
absolutamente de todo. Así debe ser la asamblea. La asamblea debe ser un lugar de separación. La palabra eclesía, del cual tanto hemos aprendido. Dios llamando a cada creyente, a cada hombre y mujer, y hasta el día de hoy sigue llamando a hombres de este mundo para sacarlos fuera de un mundo, congregarlos a Él, un lugar aparte. La asamblea local debe estar identificada, debe tener siempre este distintivo de separación, separada del mundo y separada de todo lo que puede representar las corrientes de este mundo. Pero también representó un lugar de separación para la vida del profeta Elías. Así cada uno de nosotros, hermanos, separados del mundo, separados del pecado. El arroyo de Kerit representó un lugar de soledad para él, lugar donde estuvo solo. Aquí queremos verlo más de manera individual. Ya lo adelantábamos. El Señor puede permitir en momentos determinados de nuestras vidas, momentos de soledad. No lo estamos justificando, pero a veces la prueba, la dificultad. Hay hermanos que pueden estar en una cama, en un hospital. Y en el momento de la prueba es sentirse solo, sentirse sola. Pablo, a pesar de estar siempre rodeado con colaboradores, ya para finalizar su carrera, se sintió así, segundo de Timoteo. Él pudo experimentar que la mayoría le habían abandonado. El Señor a veces permite momentos de soledad en nuestras vidas como preparación. David, allí en el desierto, con aquellas pocas ovejas, donde no estaba el ojo escrutador del hombre, el Señor le estaba preparando en lo secreto, en el silencio, en la soledad, para luego asumir grandes retos. Aquí está Elías siendo preparado en la soledad. Creyente, la creyente que pueda prepararse en lo secreto, en la soledad, luego el Señor le va a recompensar en público. Se van a ver los resultados, beneficios, almas salvadas, niños y jóvenes siendo influenciados en las escuelas dominicales, un pueblo marchando por estar bien alimentado. El arroyo de Kerit representó para Elías seguridad. Escóndete, le dice el Señor. Elías iba a buscarle para matarle y él allí estaría protegido. Era el lugar que el Señor había definido, establecido para proteger a Elías. Hermanos, eso es la asamblea para nosotros. Tristemente uno lee en primera epístola a los Corintios capítulo 5, cuando se ha traído el juicio por uno que ha pecado, un pecado que debía ser juzgado, porque el pecado no va a pasar por alto ante los ojos del Señor, aún en sus hijos, a quienes ama y aprecia, pero Él siempre lo va a juzgar. Y aquel pecado tenía que ser juzgado públicamente. Aquel fue separado de la comunión. Y dice, el tal se ha entregado a Satanás. Hemos aprendido que la salvación no se pierde. Este hombre no se hablaba de su salvación. Pero esta expresión enfatiza mucho que cuando un creyente es separado de la comunión de la iglesia local, sale de esta esfera de protección espiritual y queda a la merced de un mundo de pecado, influenciado por el maligno, por el mal. Que apreciemos cada día, hermanos, más, que ser miembros de una asamblea local es un tremendo privilegio. Son muchos los privilegios, pero uno de ellos es la gran seguridad que hoy nos brinda una asamblea. Es por eso el esfuerzo en procurar llevar la palabra a cada hermano, aún por este medio, cuando no podamos reunirnos físicamente. Ha sido la preocupación de ancianos, pastores preocupados por el pueblo de Dios, por la seguridad espiritual de cada creyente, en especial la hermosa juventud. El arroyo de Kerit representó un lugar de silencio para Elías. Era un momento en el que él estaría callado. Todavía no salía a la luz pública su ministerio como profeta. Dios le llamó al servicio como profeta, pero vemos un profeta que está callado allí. No era el momento todavía de profetizar. Y es que siempre el Señor va a tener una etapa de silencio en la vida de creyentes. Algunos buenos creyentes comienzan su carrera cristiana, varones, claro está, y desde jóvenes quieren comenzar corriendo. A los pocos días, estar enseñando, estar predicando. Está bien el vivo anhelo, ardiente en el corazón. Y los ancianos, con gracia y con sabiduría, procuran conducir estos casos de la mejor manera para no apagar el espíritu del hermano, que puede llegar a ser de mucho provecho para la asamblea el día de mañana, pero a la vez procurando transmitirle con gracia
que hay un tiempo de silencio, de preparación hasta el momento en el cual va a ser utilizado, empleado por el Señor públicamente. Fue el caso de Juan el Bautista, fue el caso de Pablo, por 3 años en el desierto, para luego entonces comenzar su ministerio público. Fue el caso del Señor, uno, claro, no está relacionado con su preparación, pero los primeros años de silencio. Desde los 12 años no sabemos más de él, hasta los 30 años cuando comienza su ministerio público. Entonces representó para Elías el arroyo de Querit una etapa de silencio. Representó también sustento. No queremos enfatizar mucho aquí ya por la hora, ya estamos terminando, vamos a terminar con esta diapositiva. Vamos a ver este punto más específicamente en el segundo movimiento, cuando veamos a él llegando a la casa de aquella viuda de Sarepta de Sidón. Pero el arroyo de Querit representó sustento para él, alimentado por aquellos cuervos. Varios milagros extraordinarios, sobrenaturales, vemos aquí en la vida de Elías. Este fue uno de los grandes milagros, aparte de abrirse y cerrarse los cielos, que unos cuervos le trajeran comida a Elías. Eso fue un milagro sobrenatural. No es característico de estos animales. ¿Qué aprendemos de Elías? La obediencia. Dios le ordenó y él no razonó humanamente hablando. ¿Y quién va a poder presentarse ante Acat? ¿Y quién va a poder con esta mujer Jezabel? ¿Y quién va a poder con todo este poderío que tiene? Inmediatamente me van a matar. No lograría nada. Elías, vete y escóndete en el arroyo de Querit. ¿Y cómo voy a comer? ¿De qué árbol voy a vivir? ¿Dónde voy a sembrar? Yo he mandado a los cuervos que te den de comer. ¿Cómo? Nunca antes visto. Muchas preguntas podía hacerse Elías. Si se las hizo o no se las hizo, yo no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que más allá de un razonamiento humano, Elías fue sensible y obediente a la voz del Señor. Hermanos, que cada día que abramos esta palabra, la Biblia, la leamos con una actitud de obediencia, procurar obedecerle a Él en todo, en cada mandamiento, en cada instrucción, en cada palabra que sintamos que el Señor nos está dando por medio de ella y de otros instrumentos. Elías mostró confianza y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Se fue. Mostró una actitud de confianza con esto, confiando única y exclusivamente en su Señor. ¿Acaso, hermanos, no hemos desarrollado esto todo este tiempo, en estos meses? La pandemia ha traído crisis, dificultades económicas, mucho desempleo, y se cree que en los próximos 2 años el desempleo va a ser mayor a nivel mundial. Y estos países, nosotros, Bolivia, Venezuela, estos países van a sufrir mucho más. Pero hermanos, hemos visto la fidelidad del Señor y esto nos ayuda a desarrollar cada día más la confianza en Él todo este tiempo, todos estos meses. Joven fui envejecido, dijo David, y no he visto justo desamparado en su simiente que mendigue pan. Cada día confiando más en Él, confiando en su poder y en su gracia que nos puede sustentar. Pero otro aspecto, pueden haber más, usted puede procurar sacar más, que aprendemos de Elías. Allí en el arroyo de Querit, y este movimiento que hizo hacia aquel arroyo, es pensar en su paciencia. Él bebía de aquel arroyo, que también nos habla de la palabra de Dios. Puede sacar más, ya el tiempo llegó. Pero él bebía de aquel arroyo. Él comía, él se sustentaba, por lo que le traían aquellos cuervos. Pero llegó un momento en el que el arroyo comenzó a secarse. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Verso 7. No sé cuánto tiempo duraría Elías desde el momento que el arroyo se secó, comenzó a secarse. Yo no sé si comenzaría a venir preocupaciones en Elías. Pero Elías no se movió del arroyo de Querit hasta el momento cuando Dios le ordenó que se moviera. Verso 8, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Fue entonces, como dice el verso 10 del capítulo 17, el primero de los Reyes, fue exclusivamente cuando Elías decidió moverse.
esperó pacientemente, aunque el Señor le probó también allí en el arroyo de Querit, cuando comenzaba como si fuese a acabarse la provisión. Él esperó pacientemente a que el Señor le diera la luz verde para moverse de aquel lugar, de aquel arroyo. Entonces, hermanos, con estas palabras, perdonen los 8 minutos, señala mi reloj de más que tomé, hemos comenzado la fascinante historia de este profeta Elías. Con ayuda del Señor, en las próximas 2 reuniones esperemos abordar los otros 6 lugares. Que Él bendiga su palabra.